Muy buenas tardes. La Universidad de las Américas Puebla les brinda la más cordial bienvenida. El día de hoy, en el marco del tercer Encuentro Nacional de Ciencias, la UDLAP continúa con el ciclo de conferencias Nobel UDLAP, un espacio privilegiado en el que nos distinguen personalidades galardonadas con la distinción universal Nobel. La conferencia Nobel UDLAP se ha consolidado como un espacio de intercambio entre la comunidad UDLAP y estos destacados ponentes, colocando a nuestra institución como un referente en presentaciones de orden académico de nivel internacional. Sean todos bienvenidos a este punto de intercambio y encuentro entre la inspiración científica y la humana, la Conferencia Nobel UDLAP, en su edición Primavera 2012. A continuación, presento a quienes presiden este acto. Nos distingue con su presencia el doctor Richard Ernst, Premio Nobel de Química 1991 y conferencista Nobel UDLAP Primavera 2012. Saludamos a la doctora Cecilia Anaya Berríos, vicerrectora académica de la UDLAP. Y al doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla. Es un gusto dar la bienvenida esta tarde a vicerrectores, decanos, profesores, estudiantes, congresistas, invitados especiales, a nuestros amigos de los medios de comunicación y a los miembros de la comunidad UDLAP. Sean todos ustedes bienvenidos. Para iniciar con el programa del día de hoy, escucharemos las palabras de bienvenida con las que nuestra comunidad universitaria recibe al doctor Ernst. Para ello, solicito a la señorita Rosalía Cuateconsi del INT, estudiante de la licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular de la UDLAP, se sirva dirigirnos este mensaje. Buenas tardes, autoridades, invitados de honor, comunidad universitaria y amigos que nos acompañan este día. Es un placer contar esta tarde con la presencia del doctor Richard Robert Ernst en esta conferencia Nobel como parte del tercer Encuentro Nacional de Ciencias UDLAP 2012. Para muchas personas, el éxito parece venir repentinamente. Cuando observamos a otros y lo que han logrado, usualmente no apreciamos lo que les ha llevado llegar hasta ahí. Al final, al fallar en hacer esto, también fallamos en aprender lo que nos llevaría a nosotros llegar hasta ese mismo nivel de éxito. Pero si nos tomamos el tiempo para realmente pensar en ello, finalmente encontraremos que el éxito está a un paso de distancia, y a pesar de eso, mucha gente lo evade. Hoy tenemos la prueba de que ciertamente la curiosidad nos puede llevar al éxito. A la edad de 13 años, el doctor Ernst encontró en su ático un estuche lleno de productos químicos, recuerdos de su tío. Se volvió casi inmediatamente fascinado por las posibilidades de intentar todas las reacciones químicas posibles con ellos. Así que comenzó a leer todos los libros de química que pudo para comprender todos los secretos detrás de los experimentos químicos y los procesos que ocurren en la naturaleza. Luego sucedió todo aquello que escucharán a continuación en su semblanza, y con la misma curiosidad de aquel niño con su juego de química, al poco tiempo de graduarse, se adentró a los conocimientos de un fenómeno recientemente descubierto en aquel momento, la resonancia magnética nuclear, perfeccionándola a tal punto que ahora es una herramienta indispensable para el químico analítico. Y no solo se queda ahí, sino que trascendiendo las fronteras de la química, llega a la medicina, donde hoy es un potente método de diagnóstico de enfermedades. Es un honor este día contar con la presencia del doctor Richard Robert Ernst, sabiendo que sin lugar a dudas hoy nos inspirará a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señorita Cuateconsi.
A continuación, daré lectura a la semblanza de nuestro conferencista Nobel UDLAP, primavera 2012. El doctor Richard Ernst ha dedicado su vida profesional al desarrollo de la resonancia magnética nuclear. Su trabajo en este campo le valió la concesión del Premio Nobel de Química en el año de 1991. Fue profesor titular de Química Física desde 1976 hasta su jubilación en 1998. Nació en 1933 en Winterthur, Suiza. Terminó sus estudios en 1962 en la Universidad Federal Suiza de Tecnología de Zúrich, con una tesis sobre la resonancia magnética nuclear, RMN, en química física. En 1963 se unió a Varian Associates como científico, desarrollando técnicas de transformación Fourier, resonancia magnética nuclear, la disociación de ruido y varias más. En 1968 regresó a la Universidad de Zúrich como profesor. Desde ese año fue jefe de un grupo de investigación enfocado en los avances metodológicos de la resonancia magnética nuclear en estado líquido y en estado sólido. El doctor Ernst desarrolló la resonancia magnética nuclear en 2 dimensiones y las nuevas técnicas de pulsos. Contribuyó al desarrollo de la tomografía por resonancia magnética médica y en colaboración con el profesor Kurt Wigner desarrolló la determinación de la estructura de RMN en biopolímeros en solución. En fechas recientes se vio involucrado en el estudio de dinámicas intramoleculares. Fue presidente del Consejo de Investigación de la Universidad Federal Suiza de Tecnología de Zúrich y miembro del Consejo Suizo de Ciencia y de la Fundación Marcel Benoit. En la actualidad es miembro del consejo editorial de más de 10 revistas científicas. Ha recibido innumerables condecoraciones, doctorados honoris causa y reconocimientos. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, de la Real Academia de Ciencias del Reino Unido, de la Academia Rusa de Ciencias, de la Academia Coreana de Ciencia y Tecnología, así como miembro honorario de muchas otras más. Hoy en día está involucrado en el estudio y conservación de arte de Asia Central y participa activamente en el uso de espectroscopía, Raman, para la identificación de pigmentos en pinturas antiguas. El doctor Ernst participa en numerosas conferencias sobre la responsabilidad social de los científicos. Es un privilegio presentar a ustedes y dejar en el uso de la palabra al doctor Richard Ernst, Premio Nobel de Química 1991 y conferencista Nobel UDLAP, primavera 2012. Por favor, doctor Ernst. Apreciados señoras y señores, buenas tardes. Honorable President Honorable presidente Ernesto Dreyfus, thank you de very escuela, much for muchísimas gracias the por invitation. la invitación para este evento, para dar esta lectura. Esta es una de las mejores universidades en el mundo y en una de las mejores universidades here en este ambiente. Me siento honrado y agradecido de tener esta oportunidad de platicarles hoy a ustedes. Ahora, ya saben cómo pasa todo esto. Recibo esta invitación para venir, por ejemplo, para Puebla, para dar esta lectura. Y desde entonces empiezo a pensar en algunos temas, en cuáles puedo enfocarme. Empiezo a ver algunos de ellos. Probablemente no recuerdo exactamente qué es lo que contienen. Ahora les doy toda la historia de mi vida, en algunas que ya tengo listas, en algunos detalles. Encuentro algunos puntos químicos, como ahorita mencionaban, encontré un pequeño estuche de química y jamás pensé en mi vida que podría ganar un premio por esto.
Este es uno de los posibles temas que pude haber platicado de ustedes. Otro tema pudo haber sido mi fascinación por la resonancia nuclear magnética, una técnica magnífica, muy útil en la química, en biología y también en particular en medicina. Y me he beneficiado muchísimo de esa técnica yo mismo. Por ejemplo, podría mostrarles en algunas láminas mis dos piernas. Tengo una derecha y una izquierda. Y mi pierna, los problemas que tiene alguna de mis piernas han sido de la circulación, y ahora nos ha ayudado muchísimo la tomografía por RM. Y la he tenido que poner en mi pierna. Y si no hubiera hecho eso, no hubiera podido venir ni siquiera, no hubiera podido caminar o estaría en una silla de ruedas, quizá. La ciencia es realmente buena y tiene muchísimos aspectos buenos. Ha sido muy buena para mí. También quisiera hablarles sobre mis pasiones, sobre otro tema, porque posiblemente podemos desarrollar, además de nuestros aspectos profesionales, tengo otra pasión que, por ejemplo, la mía se concentra en el arte del Asia Central. Descubrí muchísimas similitudes entre el arte de Asia Central, de las culturas antiguas que hemos tenido, y también en las que están en América Central. Hemos tenido todo este tiempo de vida para desarrollar esto, pero la ciencia, después de todo esto, sugiero que también es un tema que podemos platicar aquí. La responsabilidad académica y nuestro futuro ciertamente es uno de los temas más serios de los que pudiera hablarles. Es muy, muy serio. Es muy como de Ernst. Por eso es que lo he seleccionado. Tengo que hablar de ello. Ahora, algunos podrían ser a lo mejor más divertidos, pero este es mucho más provechoso. De cualquier manera, estoy muy agradecido de estar aquí en México, platicando con ustedes en este país tan próspero. Y ¿podrían apagar por favor la luz por completo para que podamos ver la presentación? Por favor, bajen las luces o apaguen todas las luces. Ya vi a todas las mujeres hermosas, ya las vi, ya no necesito verlas más. Ahí está mucho mejor. Para que puedan ver aquí lo importante. Es un ambiente muy bonito aquí. Es un país muy hermoso y he disfrutado este país en otras visitas diferentes anteriormente. Vine a México desde 1965 y la mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido. Y vine a México y estuve en Tepoztlán, y un lugar muy hermoso. Es un lugar de México que tiene arte y que es muy hermoso realmente. Hay mucho que aprender de las culturas antiguas que México tiene. Lo observé desde mi primera visita y me gusta mucho este país. Siempre me va a gustar regresar. Saben que México es un país altamente dinámico, que siempre se está moviendo. Casi siempre tiene algo en lo que está. Es un país muy dinámico. Es un país lleno de vitalidad, con toda esta gente en las calles, moviendo de un lado al otro, de un lado al otro. Y eso es lo que me gusta de este país. También es un país donde la naturaleza es muy generosa con su población. Siempre hay productos hermosos que los mantiene vivos y que pueden disfrutar. Aquí también podemos ver, miren aquí también. Estas son las elecciones de México en realidad. Desde luego, México también tiene algunos problemas naturales, por ejemplo, como movimientos tectónicos que nos ha llevado a terremotos
y que nunca está uno seguro cuándo va a suceder otra vez. Hace un año estaba en Tokio durante un terremoto y fui sacudido, y realmente espero que no suceda en México muy pronto. Por lo tanto, esta belleza, por ejemplo, de este volcán, también es el peligro, están juntos. Sabemos que siempre hay caminos de la maldad desde y hacia los vecinos malvados de México, como aquí, por ejemplo, algunos que se saltan la valla. Todos estos caminos pasan a través del país nada más, para que en algún aspecto se vuelven críticos. También existen inventorios del crimen, todo lo que se ha recolectado. La mayoría de esto, pues bueno, ustedes ya lo conocen, es de lo que se ha producido. De cualquier manera, no quiero hablar acerca de eso. No quiero hablar acerca de la pobreza desesperada que podemos encontrar en este hermoso país. No quiero hablar de la riqueza sin sentido que también azota este país. Hay súper ricos y súper pobres. Bueno, yo creo que estos también son problemas. Si observan también la distribución de riqueza por país, ustedes podrán ver que las áreas verdes, por ejemplo, no sé si se vea muy bien el color, las áreas amarillas son aquellos que tienen alguna distribución dispareja de la riqueza. No es igual. Y en los verdes la distribución es muchísimo más justa. Y aquí vemos algunas partes que están muy parecidos en toda América. Aquí encontramos casos de México, Estados Unidos, Canadá, el coeficiente Gini, que es como se llame, que realmente necesita mayor equilibrio. Bajar un poquito más estos números sería importante para los países. También tenemos problemas que enfrentar, como por ejemplo que tenemos que encontrar algunas soluciones para ellos. Por ejemplo, eso es lo que exactamente hace un año, miren, en Los Angeles Times, dijo: los ricos sostienen sus vidas cómodas gracias en parte a un suministro sin fin de gente que se les pague barato. Esto en turno garantiza el empleo, a pesar de que es un subestándar en el nivel y no es conveniente. Encontramos aquí unas tasas de desempleo que realmente son altas en México, pero también tenemos que considerar todo tipo de elementos. Por ejemplo, hay millones de gente aquí que tiene este pequeño detalle. Es probablemente que algunos aparte de la tasa de desempleo se ha incrementado aquí en la última década. Realmente es un hecho. Aquí podemos ver que esto lleva a muchos problemas, pero realmente es bajo si lo comparamos con los estándares internacionales. También Tracy Wilkinson dijo: los mexicanos trabajan los días más largos de la gente en cualquier de los 30 países estudiados por la OECD. Aún así, los mexicanos permanecen entre los más pobres del mundo desarrollado. Los mexicanos dedican más o menos 10 horas al día. Mujeres mexicanas trabajan un poquito más que los hombres para pagar, y con trabajo bien y mal pagado. Eso es más de una hora del promedio que los japoneses, belgas, al menos es lo que dice la OECD. O sea, a pesar de todo este esfuerzo que se pone en el trabajo, la pobreza aún subsiste. Nelson Mandela aquí da más o menos una solución. Dice: la educación es el arma más poderosa que puede utilizarse para cambiar el mundo, y esa es la oportunidad que nosotros tenemos en las universidades, la oportunidad que tenemos para poder mejorar la situación, cualquiera que ésta sea. Por lo tanto, considero que hay dos objetivos en la educación. Primero, ayudar a los pobres y a los que son analfabetas hacia
hacia adelante. Eso te ayuda a ti mismo. Si ellos no pueden proveerse a sí mismos, alguien puede ayudarlos para ayudar a todos al mismo tiempo. La 2 es educar a las clases más altas hacia la justicia social, la decencia y los beneficios compartidos. Esto tiene que ser mejor gente, tienen que desarrollar la compartición de los bienes. Eso es lo que más nos conviene. Ahora, me gustaría hablar también acerca del primer objetivo, ayudar a los pobres y a los analfabetas hacia adelante. México quizá puede obtener un ejemplo, el cual me inspiré yo mismo desde India. Iremos aquí hasta estas partes pobres que está en Nueva Delhi y que está aquí en Jaipur. Encontramos una villa que se llama el Colegio Tilonia de Descalzos, cerca de Jaipur, India. Sangir Banker Roy tiene esta escuela llamada Barefoot College. Esto tiene gente que nunca había ido a la escuela. Aún así, ellos los ponen a hacer una tarea. Aún pueden hacer muchísimas cosas y Bunker Roy, él mismo es una persona que empezó ahí en el colegio de gente descalza. Él inició en esto también. Una vez más, tienen que ayudarlos hacia adelante para ayudarse a sí mismo. Esto lo observé hace 2 años. Ahora, si ustedes salen a las calles, en las villas que están ahí, en esas colonias, pueden encontrar que la gente está aquí recibiendo educación nocturna para los niños. Los niños que durante el día ellos están atendiendo su ganado, también quieren aprender, están aquí en primero y segundo año aprendiendo su propio idioma. Por ejemplo, en pizarrones de este tipo, aquí estas chicas les están ayudando a enseñar. También las clases un poquito más altas lo que hacen es aprender inglés. Aquí ya es el 5º grado y estas personas nunca fueron en escuela, pero ahora están aprendiendo, haciendo algunas aplicaciones muy importantes. En esta villa no tienen ninguna electricidad, ninguna conexión hacia el mundo exterior. Todas las que tienen las tienen que crear ellos mismos. Por ejemplo, tienen aquí en los techos calentadores de aguas solares y tienen electricidad por celdas fotovoltaicas para poder generar un poco de electricidad que se guarda en un lugar, se almacena para poderla repartir. Aquí simplemente ponen esta forma parabólica para que puedan calentar algo sobre su alimento. Aquí pueden encontrar algunas unidades para que puedan, que ellos, de hecho, ellos lo fabrican directamente y con tal de obtienen el conocimiento con tal de realizarlo. El hecho más sorprendente que sentí cuando estaba ahí fue de un grupo de personas descalzas africanas que fueron de varios lados para educarse, para manufacturar. Prácticamente estaban convirtiendo en ingenieros porque estaban construyendo lámparas que se manejan por medio de energía solar para que incluso puedan iluminar sus villas y hacia la jungla. Y realmente eso se convirtió en una herramienta muy útil para ellos para lograr sus cometidos. Ellos ya no tenían que estar a oscuras más. Ahora, en todo este espíritu tan hermoso que tienen ellos al hablar, lenguajes tan distintos, pero llegaron para trabajar juntos ahí. Llegaron de Etiopía, Somalia, Mozambique y los demás lugares aquí mencionados. Realmente fue disfrutable verlos trabajando en este proyecto que realmente daba mucho sentido a lo que hacían. También había un entrenamiento de una persona descalza para volverse un dentista. O sea, aquí el curso lo daba un dentista italiano para mejorar su nivel de conocimiento básico sobre cómo ayudar a la gente. Debemos adoptar el espíritu del Barefoot College en Tilonia como nuestra guía
para que les demos a las clases más bajas un chance de que puedan mejorar sus vidas por ellos mismos. Simplemente no necesitan ir a una escuela durante muchos años para poder mejorar. Ellos lo hacen simplemente en la calle, pero logran mejorar y volverse unos ciudadanos muy útiles para su ambiente. Por ejemplo, esta mujer, ellos están jugando un gran papel en el futuro, ya que serán los líderes de la siguiente revolución cultural. En muchos países, las mujeres están favoreciendo, han iniciado ya una revolución que pudiera cambiar en muchos países debido a que están tomando papeles más importantes en la situación de las sociedades. Ellos nos traerán de vuelta el altruismo, la compasión universal y sobre todo, más importantemente, la dignidad humana. Esta gente pobre la ha perdido a veces y considero que estas mujeres tienen una gran responsabilidad en el futuro, en estos entrenamientos y en todos los papeles que están haciendo al ser capaces de realizar estos actos. La misión principal de nuestras universidades, y como en esta universidad que ustedes probablemente conozcan, nuestro principal objetivo es la educación de líderes responsables para el futuro. Entrenar a la gente joven para que se vuelvan líderes en la sociedad, en la industria, en la ciencia. Toda esta gente está en nuestras manos y ahora tenemos nuestro principal objetivo en el entrenamiento de esta gente. Pero como saben, cuartos de lecturas como esta realmente nos llevan un gran sentimiento de superioridad sobre el maestro que está enfrente de ellos. Este soy yo. Pero los estudiantes realmente necesitan lecturas por lectores, ya que ellos pueden leer ellos mismos. Por lo tanto, es mucho mejor salir de esta lectura y leer el libro, salir del cuarto de esta lectura y simplemente realizar un experimento, ingresar a la biblioteca o las actividades profesionales. Ahí es donde lo aprenden, no en un cuarto donde se les da una lectura. Es como yo aprendí mi química. La forma más eficiente de educación es motivar a los estudiantes a estimular su curiosidad. Cuando ellos están curiosos y hacen por ejemplo, los experimentos que yo encontré en mi ático y como los hice de manera automática, por mi curiosidad, aprenderán cómo educarse de una forma sistemática. La investigación es la mejor forma de educar. Por ejemplo, aquí están haciendo un experimento químico y desde luego también necesitamos modelos que jueguen papeles importantes. Necesitan a alguien a que puedan seguir. Eso es muy importante. Todos tenemos que no se puede preguntar simplemente, oiga, ¿usted es el modelo que debo seguir? No sabemos, pero deben de escoger las personalidades que puedan ser aquel modelo para ustedes. Alfonso García Robles, el Premio Nobel de la Paz, él encontró algunos instrumentos que pudieron crear algunas zonas libres de nucleares, de las ojivas nucleares. Él tenía un espíritu positivo y él pensó que podía lograr este punto y lo hizo. Octavio Paz, desde luego, con esa inteligencia tan en los sentidos y la integridad humanística, eso es lo que necesitan para ser su gente que seguir. Ellos podrían ser fácilmente un modelo a seguir. Mario Molina, él nos dijo qué tan importante es la química en nuestra vida. Toda nuestra química ambiental, él descubrió muchísimo. Él está muy activo aún y colabora en algunas compañías que dan apoyo a estos temas, y también él podría ser un modelo, incluso en química. O esta dama, que la conocen perfectamente, ella tuvo una vida bastante difícil que enfrentar y a pesar de eso
de las dificultades personales que ella vivió, un accidente y otras cosas. Ella también es una gran dama que podemos tomar como modelo. O, desde luego, su amante, Diego Rivera. Muy tarde ahora me doy cuenta que la parte más maravillosa de mi vida ha sido mi vida por Frida. O esta dama también, ella no es mexicana, pero es una vecina de México, también es una gran dama que ha logrado como objetivo finalmente recibir un premio Nobel. Él dice, tenemos que luchar sin medida o sin medir nuestro sufrimiento, o lo que tenemos que experimentar o pensar acerca de las cosas más monstruosas que debemos nosotros cargar en la vida. Ella también puede ser un modelo. O finalmente, desde luego, uno de mis héroes, Mahatma Gandhi. Debemos ser el cambio que queremos ver. Eso es lo que tenemos que ser. No debemos de esperar que alguien más haga el cambio. Debemos ser nosotros mismos y hacer algo positivo para nuestro futuro. Eso es lo que él dice y nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver. Estos son algunos pequeños modelos que también podemos tener, que pueden tener un futuro próspero y feliz para nuestros niños. Ese debe ser nuestro objetivo. Por eso nosotros somos los creadores y los cuidadores de nuestras tierras. En 30, 40 o más años, esa es la respuesta que debemos de dar. No, tenemos que ver muchísimo con la ética. Sin ética no podemos tener una vida sensible, llena de responsabilidad. Es muy importante. ¿Quién podrá haber leído este libro aquí? Ética para principiantes, lo está leyendo, miren, el jefe principal de una empresa. No importa el nivel que sea, ustedes deben de leerlo. No importa que sea para principiantes, pero sí tiene que ver con ética. ¿Quiénes han leído este libro? Pues muchos líderes. Debemos de marcar eso con respecto por ejemplo, Hans Jonas. Él es un filósofo y él ha leído el libro, la imperativa de la responsabilidad en busca de ética para nuestra era tecnológica. La aplicación de la ciencia los resultados de la ciencia demanda ética, lo exige. Y simplemente podemos hacernos una pregunta: ¿qué puede ayudarnos como una guía? Es el peligro anticipado en sí mismo, pudiera ser nuestra guía, pudiera ser nuestra brújula que nos lleve a todo lo que necesitamos, toda la gasolina que nuestros hijos pudieran sufrir, los carros. Sabemos que hemos contaminado nuestro aire y que nuestros hijos no van a tener un ambiente decente nunca más debido a todo lo que hemos comunicado. Debemos anticipar el peligro. Él formuló esta responsabilidad imperativa. Dice, es muy sencillo. Actúen de tal manera que las consecuencias de su acción sean compatibles con la permanencia de la vida humana genuina sobre la tierra. O sea, actúen de cierta manera que las generaciones futuras tengan ciertas posibilidades para poder actuar de una manera que la tomen en serio. Es muy fácil, tenemos que tomar seriamente todo esto. Hemos violado muy seriamente muchas de las cosas. Lo que él está pidiendo es muy fácil, es la sustentabilidad. Es lo que nos está pidiendo. Tener un medio ambiente sustentable es el que nos permitirá vivir como seres humanos incluso en 1000 o 10,000 años. Por lo tanto, esto es algo que debemos hacer sobre nuestra ciencia. Saben, nuestros científicos ahora están yendo muy profundamente en la tierra de la ciencia, descubrir las cosas de nuestro mundo y enfrentar nuestro nivel básico de investigación con tal de encontrar la verdad de todo. Pero yo pienso que también incluso los científicos que están yendo hacia la profundidad deberían tener un segundo nivel donde simplemente logren una conexión entre los detalles del nivel social y global. Y esto es muy importante también, no solamente eso, sino también esto es igualmente importante.
Esto se puede sumarizar normalmente como un modelo T, porque si observan es una forma de T, porque tiene la profundidad en la parte de aquí y aquí a manera de a lo largo, a lo ancho, podemos observar también la otra respondibilidad. Esto sumariza perfectamente lo que debemos esperar de nuestros científicos, es realmente la actitud de ver para ambos lados, profundidad y también para la amplitud. Por lo tanto, nosotros debemos también soñar de nuevo. Debemos tener las visiones adecuadas que nos permitan inventar un mundo o implementar este mundo ideal y soñar con ello. Pero eso es lo que debemos de intentar, ver nuestros sueños, visiones, todo acerca de nuestro futuro. Y también estas damas deben de levantar la voz y expresar su opinión tan libremente como sea posible en todos los temas relevantes. Es importante tomar el micrófono, pararse y decir lo que piensan. Por ejemplo, las opiniones personales francas son más valiosas que evitar hacer errores. Cada vez que alguien toma un micrófono, necesariamente puede hacer errores, como yo ahorita probablemente estoy parado aquí enfrente de ustedes, a lo mejor estoy cometiendo algún error, pero de todas maneras deben hacerlo. Ustedes, si son responsables, ustedes deben de ser capaces de hacer errores también. Y eso es lo que precisamente el Romano Herzog es el presidente Roman Herzog, sin oposición crítica, sin el compromiso de los pensadores, sin miedo de la sociedad, se degenerará. Necesitamos la pena también y el no estar de acuerdo, necesitamos la impertinencia y las preguntas que hacen los cerebros independientes. Deben de hacer sus preguntas, deben de ser, deben tener valor para que también puedan recibir algunas respuestas de sus vecinos. Lo que quiero decir es, cuando ustedes ven todos estos aspectos sobre sus sueños, piensan que es posible implementarlos hasta que se hayan hecho. Cuando ya se logren, simplemente se volverá bastante natural. No crean en lo de las universidades, el detalle de las universidades. Ustedes saben que las mejores universidades, el mundo de las universidades, es desde luego en las universidades. Harry R. Lewis nos dicen, ha escrito este libro que dice Excellence sin un alma. Él sabe lo que es la excelencia, pero sabe que debe tener un alma. El alma es algo muy importante en la universidad también. Cualquier cosa que tenga que ver los principios morales o sugerencias de los mejores valores ha sido aislada dentro de los currículums, sino de plano removida por completo. Esto se ha vuelto científico como lógico, pero simplemente necesitamos también un alma, necesitamos el espíritu que se tenga en las universidades. También es muy importante. La vela no está ahí para iluminarse a sí misma. No estamos aquí solamente para ganar premios, para no sé, para podernos ir con algún premio. No es relevante. Es más relevante lo que estamos aquí para iluminar sin una vela en lo que nos rodea. Eso es lo que Frank H.T. Rhodes dijo, el ex presidente de la Universidad de Cornell, acerca del objetivo de nuestras universidades. Dice, en una era de familias rotas, congregaciones religiosas diferentes que hacen comunidades en decadencia, nuestra nación desesperadamente necesita un nuevo modelo de comunidad. Tantas congregaciones religiosas que no tienen contenido ya, comunidades que simplemente han decaído, necesitan un nuevo modelo de comunidad. Simplemente es el conocimiento, pero compasionado, crítico, pero preocupado. Que sea también, que no crean todo, pero que también pueda afirmar las cosas, que en esta sociedad fragmentada responda a las aspiraciones nobles de nuestros propios interiores más profundos. ¿Qué es lo que realmente se necesita para llegar a esta conclusión? La comunidad emergente será la nueva universidad. La universidad que se plantea el futuro desarrolla este tipo de espíritu. Quiero decir, hay una nueva generación de gente ahora
que está viniendo, está llegando. También los llamamos los millennials. Son la gente que ha nacido ligeramente antes de que cambiara el milenio. Aquí los pueden ver, nacidos más o menos entre el 1980 y el 2000. Tienen una actitud diferente que nuestra gente que ahorita está mentalizada nada más para los negocios, incluyendo a mí mismo. Por ejemplo, esta chica que se encuentra aquí están las líneas, dice, son jóvenes, excelentes y no tan inocentes para ponerse a trabajar antes de las 10 de la mañana. No, ¿cómo sabemos cuál es el trabajo perfecto que nos dará el dinero? Que tenga, también es necesario que tenga una vida con significado y con sentido en todo esto. Esto cambiará nuestra sociedad, porque de cualquier manera es difícil simplemente seguir todo lo que se dice y utilizar este tipo de libertad para desarrollar un modelo diferente. El objetivo no debería ser simplemente crecer en cuanto a la riqueza y estimulando la productividad industrial de ciertas maneras. Esto es importante, pero no es el único objetivo que se debe tener en mente. Por ejemplo, la ciencia y la tecnología son indispensables para un futuro sustentable. Es una parte muy importante, por ejemplo, para México, y las compañías están haciendo un gran trabajo, pero se necesita más. Ellos por sí solos no pueden prevenir un desastre mayor por este camino, debido a que simplemente son herramientas neutrales que pueden causar beneficio o daño. Les mostraré unos pequeños ejemplos en esta presentación que simplemente les va a llegar a la mente. Pueden ver aquí. Ellos dejan el Cadillac de su padre a casa porque se pueden ir simplemente en una patineta. Así es como van a trabajar. Esa es la nueva generación. Esto podemos poner una cierta esperanza en eso. De cualquier manera, debemos de mantener nuestros ojos abiertos y también las ventanas, simplemente apuntar a nuestros maestros con la visión de la responsabilidad social y global, enfatizar el contexto global en las lecturas y estimular la discusión interdisciplinaria en grupos de las preguntas sociales que necesitan una respuesta. Igual en este contexto es muy importante. Eso, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un colegio helvético, es un viejo observatorio en Zúrich. Esto simplemente es un lugar para concebir un futuro global con un beneficio. Ahora me gustaría mencionar algunos pequeños temas en este contexto. Primeramente me gustaría hablar en el mundo de hoy. Entonces diré algunas pequeñas palabras sobre política, economía y el medio ambiente. Muy importante. Y finalmente, debemos abrir nuestras puertas, las puertas de las universidades para proporcionar soluciones. Esos son los 3 puntos que debemos de observar. Brevemente, no quiero ir demasiado profundo. Simplemente me gustaría mencionar 3 hechos que ustedes ya conocen bastante bien. La plaga que tenemos como recientemente los humanos en nuestro mundo y ha destruido nuestros recursos, todos los derrames de petróleo, la catástrofe nuclear y los desastres bancarios también. No es nada más aquí, pasa en Japón, pasa en varios lugares, particularmente en Suiza, ha sucedido. De cualquier manera, no tengo que decir más a través de este desastre que ocurrió de petróleo en el Golfo de México, este efecto de los humanos para esto. Observen cómo han sufrido las criaturas y no se puede hacer nada para esto y cómo han sufrido. También nos estamos lastimando a nosotros mismos, a como se ve esta chica aquí. Limpiar esto toma demasiado tiempo. Es demasiado costoso y solamente es un ejemplo de lo que no deberíamos hacer. El segundo ocurrió esto en Japón, la tragedia de Fukushima, que también personalmente es de una naturaleza muy difícil. Ustedes ya conocen que también es culpa de los seres humanos.
Por ejemplo, lo que faltó fue la responsabilidad humana para guiar este desastre. Aquí podemos volver en la historia y observar que antes del año 869, aquí en un lugar muy similar aquí, hubo un gran tsunami. Un gran tsunami que aventó arena sobre toda la costa de Japón, 4 kilómetros dentro de la costa. Ustedes deberían, cuando tú ya sabes que esto puede pasar en esta área, aún así Fukushima se construyó ahí mismo y finalmente se manejó por esta compañía. Ustedes conocen bastante bien. Se construyó por General Electric, que hicieron mucho dinero de eso y obviamente no les importó en absoluto el ambiente. Todo esto es por responsabilidad humana que nos llevó al desastre. Después de los efectos de esto, mantendrán miles de ciudadanos durante muchísimas décadas que se afectan. Albert Einstein también, lo leeré, la liberación del poder del átomo ha cambiado todo, excepto nuestra forma de pensar. Si tan solo hubiera sabido, me hubiera vuelto simplemente alguien que ve, o que hubiera construido relojes en lugar de hacer lo que hice. Es como se arrepiente. Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana. No estoy muy seguro acerca del universo. De cualquier manera, ese es Einstein. Siempre lo hace bastante claro para todos. Pienso que nosotros debemos de dejar de utilizar la energía nuclear. La tecnología actual y realmente los humanos son demasiado ambiciosos para ser capaces de manejar la potencia nuclear y desde luego el desperdicio nuclear. Esto han sido problemas ya básicos en todo esto. En general, las empresas libres no están en posición de manejar la tecnología de alto riesgo en una forma responsable. Quiero decir, la tecnología viene a un estado en el que simplemente no puede ser controlable y que estas empresas libres simplemente no pueden proveer el control realmente muy fuerte que se debe tener. Es indispensable. Llegamos al punto número 3, que es el desastre bancario. Es el mundo de hoy. Hace 2 días, pero incluso algunos todavía tienen algún efecto que han llegado hasta este punto. Me gustaría presentarlo, una saga, una historia en unas poquitas líneas. Por ejemplo, empieza en un domingo, el septiembre 15 del 2008, aquí, enfrente de la casa de cambio, de la apertura a las 8:30 en México, en la Ciudad de México. Aquí simplemente ves una persona rascándose la cabeza sentada en su escritorio porque simplemente están bajando los mercados y lo encontramos como uno de los mayores problemas en el horizonte. Se está rascando muchísimo. Simplemente ya hasta se sacó sangre de la cabeza. Ese es uno de los riesgos y problemas. Al mismo tiempo, están abriendo la casa de cambio también de Nueva York y vemos las exactas mismas caras porque el mercado de valores pues está bajando. Y vemos que es un problema real porque se vuelve aparente todo lo que pensábamos. De lunes a jueves, simplemente vemos que ya está muy claro que todo mundo, no solamente estas personas responsables de la banca, sino también por la crisis financiera, ya los vemos aquí sentados en una tarjeta de crédito. También podemos ver que aquí todos estos valores que se encuentran en esta parte, los valores éticos y culturales que simplemente no importan porque estamos mentalizados solo por el dinero y nos vamos peor cada vez y simplemente no podemos regresar y todos los valores, los verdaderos valores se han perdido y los únicos que se quedan son los negativos a veces. En algún estado podemos ver nuestro mundo que es bastante injusto, que esta persona aquí
y alguien muy pobre, los que tienen y los que no tienen. Ustedes pueden tener muchísimos ejemplos, no, ustedes incluso pueden incluir uno que sucede, y esto sucede en todo el mundo. Por lo tanto, esta vez la crisis financiera ha arrojado a por lo menos 100 millones de personas, adicionalmente los ha arrojado a la pobreza desesperada. Esta persona ha perdido sus planes de pensión, ha perdido su empleo y realmente todo es una situación bastante mala la que se ha creado. Aquí podemos ver nuestro mundo esquizofrénico con los banqueros que están simplemente pues descansando sobre esta gente que está desesperada y que está en total pobreza. También podemos descubrir que también pasa acerca de las reservas de petróleo crudo que se están agotando. Se están agotando, lo sabemos, la explotación del mar. Simplemente estamos pescando todos los peces y pues nos los llevamos a nuestros mercados. También podemos descubrir que hemos destruido nuestro ambiente. Aquí está el mar que podemos ver que simplemente ya no existe y encontramos esto vacío. La casa que encontramos aquí, simplemente también les dicen a los niños, necesitan entrar por favor para obtener un poco de aire fresco, porque simplemente nuestro aire se está volviendo más oscuro. Finalmente descubrimos que las relaciones políticas e internacionales están basadas solamente en egoísmo. Entonces, si ustedes quieren ser un buen político, por favor, simplemente no se preocupen por la justicia, simplemente por la justificación. ¿Sí? Porque simplemente alguien piensa, pues, ¿por qué no? Finalmente, el domingo podemos ir a una iglesia vacía para poder rezar un poco y obtener un poco de inspiración. Muchas iglesias permanecen claramente vacías. Algunas de ellas incluso han perdido credibilidad para las ofensas y los dogmas discriminantes. ¿Y cuál es el problema real? El problema real es que lo vemos aquí. Aquí vemos que está guiándonos en ambas direcciones, pero dice un solo sentido. Ese es nuestro egoísmo que no tiene ningún límite. Todo el mundo está pensando nada más en sí mismo. Y si pensamos en ese domingo en particular, simplemente vemos que ustedes pueden leer aquí en el periódico, se los voy a traducir hacia inglés. La burbuja fue notada por un número de propiedades humanas, por lujuria, exorbitancia, arrogancia, vanidad, exageración, la no razón, incompetencia, no solamente en Wall Street, las autoridades, gobiernos, los medios y el sufrimiento público en todo el mundo. Todos vienen de la misma enfermedad. Se está sufriendo por exactamente las mismas enfermedades. ¿Qué es lo que hemos leído en todo esto? Bueno, simplemente qué es lo que se comprende. De esta manera, todo mundo, aquí pueden ver el sueño de volverse rico, es lo principal. O todas las mañanas, simplemente cuando te rasuras, te besas en el espejo, porque simplemente es una sociedad demasiado egoísta. De cualquier manera, ¿qué es lo que debemos de obtener en lo que podemos observar en este modelo de negocios? Simplemente soy yo, mi programa del día. Esta retroalimentación debería ser, ¿sí?, mi beneficio y otra vez hacia mí. Eso es como lo estoy haciendo, es el egoísmo, es la fuerza que maneja todo. De cualquier manera, debemos de referirnos otra vez a Adam Smith. Él tiene una excusa para todas las cosas malas. No es de la benevolencia del carnicero u otras personas como el panadero que espera nuestro cocinero, sino en vista de su propio interés. Aquí podemos ver a diferentes de ellos. Simplemente esa es una moral cinética. Es la que podemos mostrar. Habla acerca de la mano invisible que
promociona un fin que no tiene parte de sus intenciones. Esto es simplemente es tomado que no debe ser tomado como bueno. Puedo asegurarles que no hay una mano invisible en ningún lado. Ustedes son responsables por ustedes mismos y ustedes tienen que responsabilizarse por sus asuntos. Después de todo, él tiene una parte moral aquí, la teoría de los sentimientos morales. Todo esto que hemos puesto aquí, la benevolencia, compasión, simpatía, etcétera. Y es nuestra interpretación que tenemos. Generalmente tenemos mal, pero nuestra interpretación del mundo es sufrimiento. De cualquier manera, aquí ustedes ya saben quién es él. Es el Homo economicus. Tiene no ética, no conoce la moral ni la responsabilidad global. Ya saben, no todo en los negocios, también en la ciencia, incluyen en la política, necesitan competir. La competencia es, ustedes tienen que noquear a sus enemigos en cualquier lado cuando se sienten grandes, pueden pararse y pueden pensarlo acerca de las corporaciones, todo esto. De cualquier manera, actualmente ustedes tienen que correr rápido, más rápido cada día. Simplemente rápido, enfermedad. Para poder tener éxito, tenemos que correr más rápido cada día. Nadie se está preguntando, ¿estamos corriendo en la dirección apropiada? Es decir, ¿estamos corriendo en la dirección que debemos? Ahora nos sentamos en esta trampa de aceleración. Ustedes saben que ya saben a dónde acaba el fin de este día. Simplemente estrés. Y ustedes llegan a su casa y simplemente estresados tratan a sus hijos, amigos, simplemente ya no están disponibles para ellos para nada. La fe de nuestros niños simplemente, por ejemplo, han sufrido del desorden de déficit de atención por hiperactividad. Ellos también se sienten corriendo porque lo copian de los que los ven. Saben que tenemos una solución para eso. ¿Sí? Producemos Ritalin, que es una droga, y les podemos dar a todos los niños, llenar sus cabezas simplemente de esto, y simplemente se las ponemos en su cabeza. Quizá ustedes tienen una parte de Ritalin para que sobrevivan el día de hoy. Ustedes saben que esa no es la solución. Podemos curarnos o asesinarnos a través de medicinas. Siempre hay algo que arriesgar en esto. Necesitamos buscar soluciones, tenemos que trabajar juntos la política, la economía y la comunidad académica para que podamos hacer todo esto. Aquí por eso se queda a la mitad, exactamente en medio, la política, la sociedad, la economía, y aquí estamos la academia. Tenemos que defender la justicia, la visualización del futuro y la responsabilidad. Eso es lo que debemos de tener en cuenta en este triángulo para hacer una contribución valiosa. Es ahora sí, ahora ya no es rojo, ya se vuelve en verde, soy yo. ¿Qué es lo que debo hacer hoy? Debo hacer mi trabajo. Pero ¿cuál es el beneficio de la sociedad de lo que estoy haciendo? Eso se está haciendo como una responsabilidad para que una fuerza que nos maneje. No simplemente regresa hacia mí, sino qué parte va a regresar en beneficio para la sociedad. Por lo tanto, eso es la primera parte, el mundo de hoy. Quisiera decirles algo muy, muy corto acerca de política, economía y el ambiente, y entonces ir a la última sección. Debemos de subirnos en la escalera y ver el mundo para ver qué está sucediendo, tratando de hacer una observación para ver cómo podemos mejorar la situación. Cuando observamos a nuestro mundo, nuestro globo, es simplemente de lado. Hay mucho peso de un lado y muy poco en el resto. Porque ellos están haciendo un buen trabajo.
están haciendo un trabajo excelente, pero nosotros debemos de poner más peso en este lado, en el resto del mundo, para balancear un poco el sobrepeso que se tiene en los Estados Unidos. Ustedes directamente pueden hacer una participación. No es un problema mexicano tal cual, es de todo el mundo. Pero, por ejemplo, esta persona prometió traer algunos cambios. Probablemente no ha sido suficiente, pero aún espero que haga alguna reelección, debido a que la oposición podría caer en los mismos errores que se han caído hasta ahora. De cualquier manera, no me gustaría decir mucho más de eso, pero Robert Kagan, del poder y la debilidad. Los Estados Unidos cocinan la cena y la Unión Europea lava los platos. En este caso, bueno, la sociedad mexicana no aparece en esta, pero aún así todo mundo debe de participar. Todo mundo creo que se está volviendo simplemente un lavaplatos. Y debemos de observar este hecho para que nuestro mundo prevalezca. Debemos de hacer algunos cambios, debemos mejorar las organizaciones internacionales que puedan hacer un cambio, renovar realmente las Naciones Unidas, y debemos de tener algunas acciones que nos comprometan con las organizaciones internacionales que simplemente no les gustan. Hay algunas que no les gustan los Estados Unidos y simplemente unen sus fuerzas para compensar la falta de poder que les ha causado. Aún así, Stiglitz ha dicho algo en este libro sobre la globalización y sus discontentos. Dice, no podemos regresar en la globalización. Ya llegó para quedarse. El problema es cómo podemos hacerla funcionar. Y si está para funcionar, debe haber instituciones globales para que ayuden a determinar las reglas. Es decir, estas instituciones globales no pueden ser dictadas por el mercado libre. Estas dos personas aquí, ustedes ya recuerdan quiénes son. Obviamente Einstein y Sigmund Freud. Ellos simplemente han intercambiado en 1932 una carta que Einstein escribió a Sigmund Freud. La búsqueda para la seguridad internacional requiere que cada nación se rinda de forma incondicional, rinda alguna fracción de su libertad de acción, de ser soberanos. Ustedes tienen que simplemente simplemente ceder un poco para que puedan las cosas darse de manera. Esto lo dijo más o menos hace 80 años Albert Einstein, y desde luego está correcto. ¿Qué ha sucedido en Europa en este tiempo? La idea de unificación ha llegado y creo que es una idea brillante, es simplemente un pedacito de esperanza en un mundo oscuro. Pero después de todo, no es una idea tan brillante como pueden ver, porque incluso aquí simplemente hay una oveja negra en el centro de Europa y se quedan como como una oveja negra. Lo siento si lo digo aquí, pero ellos no cambiaron, simplemente para mostrar el color azul aquí. Ellos han tratado de detener el avance, son responsables todos son responsables de Europa y deberían tomar esa responsabilidad. Considero que debería ser un modelo excelente para el resto del mundo. Por ejemplo, pudiera ser una similar unión en el Asia Oriental. Debe de ser una unión similar, por ejemplo, en Asia del Sur, India y Pakistán deberían de unirse. Debe haber una unión similar en el Medio Oriente y también, desde luego, en los países africanos. Países arábigos, por ejemplo, también también Israel. Pudiera ser una unión similar en los países africanos que los unan simplemente. También pudiera ser en Sudamérica, o más bien en Latinoamérica. Esto debería ser un hecho fertilizador y estabilizador de nuestro sistema global. Muy poquitas palabras acerca de la economía. Ya conocen a este tipo, ya hablamos de él.
no debemos de concentrarnos solo en esto. Quiero decir, cuando piensan en el mercado global, muy a menudo las compañías salen al mundo simplemente para lograr beneficios, para lograr algunos beneficios como expandir su mercado, simplemente hacer arreglos a largo plazo, pero saben que el mercado global no es un limón que simplemente pueden exprimir para obtener beneficios. Simplemente empieza a gotear. Pero salir es una obligación, para también responsabilidad global. Las compañías salen al mercado global y deben de compartir la responsabilidad con los demás países, no simplemente los beneficios. De todos los beneficios que han tomado, también deben dar responsabilidad. El mercado libre no puede funcionar debido a que no hay solicitante para los más de 100,000 millones de generaciones futuras. Mucha gente está saliendo y nadie está defendiendo para sus derechos en todo esto. Tenemos los recursos, debemos de distribuirlos igualmente, todos nuestros recursos, que simplemente nos lleve para tener unas mejores generaciones futuras. Es realmente muy injusto. El mercado libre entero causa injusticias enormes. Incluso Dios ha repartido los recursos naturales de forma muy dispareja. Quienes tienen petróleo, quienes no tienen. Aquí está México, por ejemplo, también hay en México. ¿Sí? Sí, también. Por ejemplo, aquí nada. Sí, por lo tanto, también Dios hizo mal trabajo al repartir las cosas. También somos responsables por todo esto y debemos de generar una agencia internacional para la administración de los recursos globales. Se necesita para distribuir igualmente nuestros recursos, para que estén disponibles. Ok, quisiera continuar. Pudiera continuar y continuar y continuar. Pero finalmente lo que necesitamos es no una economía del mercado libre, sino necesitamos una economía del mercado responsable. Esa responsabilidad que exista para generar nuestro futuro y debemos de cuidar de ello. No quiero decir mucho acerca de la ecología. Digo, ustedes ya saben que la ecología esencialmente se basa en esta huella o lo que dejamos en cada país. ¿Puede esto ser sustentable o puede no serlo? Saben que la primera ley de sustentabilidad es minimizar tu dependencia o comodidad innecesaria, incluso si esto puede lastimar su economía. No pienses que porque simplemente van a lastimar un poco la economía, no hagan ninguna de estas acciones. Es una mala idea. Pueden observar en México, tenemos aquí cómo la biocapacidad ha bajado tanto y cómo ha crecido la huella que hemos dejado, los restos que dejamos de contaminación. Cada vez se ha vuelto más grande. Y mientras que la biocapacidad simplemente está decayendo, cada vez es más pequeña, y en el momento en que la biocapacidad sea tan pequeño que realmente sea necesario, y es lo que se necesitaba para apoyar a México, es lo que está afectando al país después de todo. No podemos mantener esto para siempre. Necesitan buenos amigos para alcanzar esta diferencia aquí. Tenemos que preocuparnos acerca de estos aspectos y sobre todo de la ecología. Pueden ver esta área en rojo que se ha sido utilizado demasiado. Las áreas verdes son las buenas, que aún quedan, que producen. Desafortunadamente México ya también pertenece a esta área roja. Saben que hay muchísimos problemas en México en particular, por ejemplo. No quiero discutirlos, pero saben que hay bastantes problemas de energía que pueden afectar a todo el país. No quiero discutirlos, pero también hay soluciones. Ok, y me gustaría pasar simplemente al último capítulo, muy brevemente, solamente para darles un ejemplo. Un ejemplo de lo que sucede aquí con esta lámina. Podemos exagerar este sketch de nuestra situación principal. Esta sociedad
tiene esta pasión y simplemente ponen en primer plano a la sociedad, y nuestra industria está tratando. Ok, ahí está, ahí se mueve, ahora se mueve. Eso es lo que debemos hacer, simplemente tratar de nuestra industria. La industria está dando su máxima velocidad para crear beneficios, y necesitamos también a un lado tener a alguien que también diga la dirección adecuada. Desde luego es la academia, y es donde debemos de cooperar con todo este aspecto dentro de un punto positivo que la industria y la sociedad puedan tomar como ventaja de ello, que la sociedad pueda minimizar el uso de todo lo que utiliza y ser responsables para nuestro futuro de esta forma. Ok, lleguemos a estos ejemplos. Salgamos de nuestras torres de marfil y tengamos problemas, solucionemos nuestros problemas que no habíamos alcanzado. Tenemos bienvenido al mañana, tenemos 150 en nuestra sociedad. Aquí tenemos 150 profesionales de ETH en este lugar. Tenemos profesores de ETH, de enseñanza en las calles de Zúrich, que vienen simplemente de ahí, llegan aquí al centro y en Zúrich y empiezan a enseñar. La enseñanza es pública. Ustedes tienen que, observen, se quedan en estos pequeños casas de campaña, ahí donde tienen información, pueden hacer un diálogo y pueden tener una retroalimentación pública por parte de la gente. Observen, aquí pueden ver, aquí estoy yo enseñando aquí algunos aspectos sobre alguna gente. Eran algunas personas y estaba lleno los lugares. Aquí estaba simplemente la presencia. Aquí estamos enseñando las moléculas, el centro del núcleo, y aquí podemos ver varios ejemplos de lo que se ha enseñado. Todas estas casas están llenas, e incluso hay gente parada detrás. Ha sido un éxito en realidad. Tenemos al mismo tiempo una experiencia en las manos de los mundos de ciencia, que es a donde participan muchísima gente. Tenemos 220,000 visitantes. Tuvimos en 3 semanas en un gran logro que fue estos laboratorios públicos que pudimos abrir. Aquí podemos explicar, aquí ven esta persona que está explicando lo que está haciendo. Miren, incluso a una persona de edad mucho mayor está aprendiendo el aprendizaje de larga vida. Tienen que empezar temprano. Obtengamos a niños en nuestros cuartos de enseñanza y simplemente introduzcámoslo a la ciencia. Todos estos estudiantes simplemente evolucionan todas estas ideas. Observen cómo están observando, están levantando la mano, haciendo preguntas que incluso se pueden contestar entre ellos mismos, que esto quiere decir que han aprendido algo y han aprendido algo de ustedes mismos. Esto es algo que debemos hacer. Si quieren simplemente en la química tengamos algunos experimentos reales, aquí pueden ver aquí sobre el papel, aprenden de experiencias también que pueden ser muy útiles y que pueden necesitar para la supervivencia, para mejorar la situación. Por favor, son experiencias positivas, hay que ayudarles. Debemos de llenar este tipo de puentes, construirlos, porque son de ciencia. Estoy llegando ya al final, pero debajo de esta responsabilidad tenemos estos líderes con una visión de largo plazo, deseando servir a la sociedad. Principalmente, ustedes serán los líderes del futuro. Observen esta conciencia, por favor. Sabemos de François Relavla, de hace como 400 años, que la ciencia sin conciencia puede arruinar el alma. La ciencia sin conciencia
¿Sí? Fíjense, hasta se parecen las palabras ciencia y conciencia. También sabemos que business, o sea, toda la idea de negocio simplemente arruina también nuestra alma ruins the society. Anyway, en la sociedad. ¿Ok? Ahora ya desapareció. this is my very De cualquier manera, esta es mi última lámina. Considero que es una muy importante, told you so much many bad things about porque de todas las cosas malas que tenemos en nuestra sociedad y que debemos mejorar y etcétera, it sounded very pessimistic. esto suena muy pesimista y yo quisiera ser optimista. Por eso es lo que puse aquí de Karl Popper. El optimismo, claro, el mejor de nuestros optimismos es nuestro deber. Todos somos responsables, debemos unirnos en esta responsabilidad para lo que venga. ¿Sí? Sin esto no podemos tener éxito. Nuestra responsabilidad para el futuro, por favor, permanezcan optimistas a pesar de todos los problemas que ven en nuestro mundo. Simplemente esto va a llegar a un punto positivo en nuestras vidas y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por su maravillosa presentación, doctor Ernst. Ahora tenemos un espacio para preguntas de nuestros asistentes. Les pedimos, por favor, levantar su mano y mencionen su nombre y área de estudio al momento en que les sea entregado el micrófono, por favor. Solo un minuto mientras se coloca. Procedemos, por favor, con la primera pregunta. Mi nombre es Aranza Cepella, soy un estudiante de física, estoy en mi primer semestre y me pregunto si ustedes pudieran decirnos una forma, por ejemplo, en mi carrera para que otra gente esté interesada en ciencia y que no simplemente la vean como algo difícil o aburrido. La pregunta es, ¿qué sugiere para nosotros, nuestros estudiantes, en nuestros semestres, para poder interesar a la gente en en ciencia, en matemáticas o en cualquier otra cosa que la gente considera como ciencia, en progreso, en tecnología, en todo eso? Of course, our message to the public Desde luego, nuestro mensaje para el público, nuestro mensaje principal es de que ciencia es necesaria, es buena y debe de ir a todo el mundo, toda la gente debe de estar lista, en esta profesión es muy importante para la sociedad que lo realice. Ese es la principal asunto en el que deben de dirigirlos. También deben de hacer en esta moda que se tiene de un solo lado, que ya no suena creíble. La gente sabe que hay tantos problemas también causados por demasiada ciencia que deben de luchar con esto todos los días. Si ustedes encuentran una idea opuesta en todo esto, encontrarán que el peligro de la ciencia, el peligro al que la ciencia nos ha llevado. Todo esto hay que luchar con esto. Por ejemplo, cuando nuestro uso y nuestro consumo tiene una importancia altísima, esa es la vista balanceada que debemos de tener para que podamos volver a hacerla creíble. Esta no es principalmente nuestra misión, pero necesitamos a la ciencia como
nuestra profesión es un área hermosa. Si pudiera hacer esto de nuevo, otra vez me metería a la ciencia porque es tan hermoso hacer todo esto que ganar un premio Nobel o etcétera no es tan importante. Simplemente las contribuciones que uno hace a la sociedad realmente tienen un sentido en nuestra vida y es la experiencia que he tenido. Mi nombre es Itzel Hernández, también soy estudiante de física y me gustaría saber si usted como un científico en su carrera personal o profesional, cómo ha podido tratar para hacer una gran contribución en ciencia, pero incluso que pueda haber destruido o la esperanza de la humanidad. ¿Qué dijiste en la última parte? Que quizá usted ha estado en el dilema de hacer una contribución a la ciencia, pero que pudiera ayudar o destruir a la humanidad. Yo fui bastante afortunado de tener esta área en la que estuve trabajando y tener todas estas oportunidades en la ciencia. Simplemente, no solamente simplemente fui un científico en el puro sentido, sino que fui un fabricante de unas herramientas. Construí una herramienta que otra gente puede utilizar para obtener resultados científicos en el desarrollo del espectrómetro y otras técnicas que para la tomografía médica y otros aspectos que pueden ser aplicados en el sentido científico. Eso realmente me deja en un punto muy neutral de mi profesión, que no puede causar ningún tipo de daño. En este sentido, fui bastante afortunado de no tener que tener demasiado acerca de este dilema. Cuando estás en la profesión, ustedes pudieras hacer algo que simplemente tienes que ser honesto y simplemente ofrecer lo mejor de ti para lograr lo que necesitas. Si cambias el campo o tratas simplemente de mejorar lo que tienes en tus propias manos. Considero que puedo ayudar mucho en mi propia vida, ya que puedo ver que para mucha gente hay situaciones problemáticas que se deben de tomar en cuenta y tienen que tomar decisiones difíciles. No puedo hacer mucho más porque no tengo una experiencia personal de eso yo mismo. Gracias. Mi nombre es Salvador Aguilar y soy un estudiante de biotecnología. Mi pregunta es, ¿cuál considera que es el principal factor para incrementar la tecnología en países desarrollados? Por ejemplo, en México es muy baja. ¿Y cuál es el punto en el que se tiene a la gente que quiere hacer investigaciones? Queremos ser creativos e invertir en nuevas tecnologías, pero a veces la gente, por ejemplo, en México la gente simplemente se va porque no hay aquí una inversión para una investigación de buen tamaño. Considero que Nelson Mandela lo que dijo es que la clave es la educación. No pueden simplemente juntar la ciencia y la tecnología en un mundo aislado. Tienen que hacer crecer el nivel general de la gente y entonces podemos encontrar que todo este aspecto tecnológicamente en la gente. El detalle general de la educación tiene que enfrentar. Solamente cuando haces eso, el primero que nada, cuando mejoras la educación, tienes una oportunidad de crear más tecnología que llegan al mismo tiempo. Al mismo tiempo se puede crear una conciencia en la gente y que también es muy importante. La educación general en el país, eso es la única solución que puedo ver. Esto también significa que lleguemos a un estado en el que haya una educación muy pobre. Debemos de proporcionarle
el dinero para que puedan hacer esto y que puedan lograr todas estas características y llegar al punto de ser aprovechable. Todo esto viene conjunto y puede llevarnos a mejorar la situación. Gracias. Hola, mi nombre es Norma, estudio. Mi pregunta está relacionada a la preparatoria. ¿Cómo podemos desarrollar la ética que está? Si usted considera que es lo mismo o que era un problema, ¿cuál es el problema con todo esto? Quiero decir, el problema en general en que tenemos con ser egocéntricos o cómo enseñamos o que la forma no es la apropiada. ¿Qué es lo que considera acerca de esto? Considero que uno de los problemas principales está en el contexto de la autopromoción. La autopromoción que produce la industria es que todos los gadgets terminan de ser inútiles para que puedan hacer un provecho de ello. Ustedes deben de saber que están comprando gadgets que no son útiles simplemente porque los mejoren para poder cambiarlos. Eso es un problema que realmente ha iniciado. La autopromoción no está en un aspecto bastante crítico porque pueden ver los anuncios que los llevan a simplemente comprar otros productos que incluso ni necesitan. Todos estos anuncios aparecen en tu pantalla de la computadora, en la televisión, en donde sea. Simplemente les dicen que algo que ya viene, como es. Todo forma de ser intrusos en sus propias vidas y de influenciar todas las necesidades y gustos que tienen para comprar. Esto es bastante fácil para ellos y ha sido productivo en la industria, la autopromoción, toda esta publicidad. Sin embargo, vemos grandes deficiencias en todo esto, en un estado bastante más saludable que ha sido, de lo beneficioso que ha sido. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Linares. Soy en el segundo semestre de la Escuela de Medicina. Mi pregunta es no tanto acerca de ciencia. Quisiera saber cuándo, en toda su vida, cuándo ha estado, en toda su experiencia, me gustaría saber cuándo usted ha encontrado las experiencias más disfrutables, ya sea en ciencia o en su vida personal, sabiendo que su ayuda, su contribución está ayudando a otras personas. ¿Dónde ha encontrado esta satisfacción? La parte que más he disfrutado en mi vida, considero que es el reconocimiento que tuve después de por todo lo que he contribuido para la humanidad. No es el premio en sí que me dieron, que me da esa sensación. Simplemente es el hecho de que es el tipo de técnicas, herramientas han sido utilizadas en aspectos médicos, por ejemplo. Eso es algo que me llena de satisfacción. Es de lo más satisfactorio para mí. Es el hecho. Realmente la invención de la tomografía médica, en las invenciones que he hecho, con las contribuciones que he hecho, pero también muchos otros han contribuido a todo esto. Y siempre trato de permanecer lo más modesto posible, porque en la ciencia nunca una sola persona ha hecho una gran contribución. Es decir, ha sido acompañado por muchísimas otras personas que han logrado la ayuda y todos ellos también merecen crédito. También puedo decir que un premio de ciencia, bueno, simplemente lo pone a uno en la historia de la ciencia. Simplemente lo hace a uno también concentrarse en una sola persona, pero en realidad
se trata de mucha gente. En el caso, por ejemplo, del premio Nobel. Usually, Lo pone uno en la historia porque debemos de revisarla, porque muchísimas otras personas han contribuido en todo esto y estas contribuciones simplemente han permanecido como por detrás del escenario y realmente han logrado demasiadas cosas. Por ejemplo, puedo ayudar lo más que pueda in other respects, en otros respectos, pero también es un hecho de que simplemente prevalece y es lo que tomo como un hecho. Primero que nada quisiera agradecerle por estar aquí. Mi nombre es Blanca Rosa. Yo estoy estudiando negocios internacionales. Solo quisiera preguntarle si pudiera darnos un consejo para tomar la responsabilidad que debemos de obtener realmente, no solamente desde el punto de vista de responsabilidad, sino que en algo incluso más profundo. could somebody here in my environment repeat that English question because I really didn't follow it. I mean, everybody has an Ok, environment. todo el mundo tiene un medio ambiente que puede influenciar poquito o mucho Don't en necessarily en el propio ambiente. No es necesario influenciar el globo completo, el planeta, simplemente trata de trabajar en tu propio nivel, try to convince, trata de convencer a tus vecinos de que tengan la convicción, create trata de crear an environment un ambiente of honesty. de honestidad. La honestidad es de los hechos más importantes. Trata de puntualizar todo eso cuando le des a alguien el espíritu para lograr todos estos puntos que logren honestidad. Y lo más que puede ser, hay que ser muy crítico acerca de esto. Exprésate a ti mismo. Don't necessarily have No necesariamente tienes que to appear in front of people. aparecer enfrente de la televisión para poder expresarte. Quizá en ambientes más pequeños también puedes, que tengan un pequeño problema, puedes tomar una acción y efecto. It's also how I started. Yo empecé en cosas muy pequeñas y finalmente ahora tengo desde luego una audiencia mucho más grande. Ustedes vienen aquí precisamente por eso, a este cuarto, a esta sala, pero de la forma más fácil lo pueden hacer en niveles más pequeños que pueden ser gratificantes también y simplemente justificados para que puedas esparcir tu opinión y hacer una contribución positiva en este aspecto. Still somebody awake? ¿Todo el mundo está despierto? Mi nombre es Roberto, estoy... bueno, mi pregunta es... No puedo escucharlo. Por favor, alguien cerca. I mean,
whenever you ask yourself questions like Cada vez que ustedes se preguntan a sí mismos ese tipo de preguntas, no traten de solucionar los grandes problemas del mundo por ustedes mismos. Simplemente no van a lograr eso. Quiero decir, cualquier cosa que estén haciendo en su vida es más importante cómo lo estén haciendo y qué estén haciendo. En muchas circunstancias, ustedes pueden tener un efecto beneficioso cambiando sus actitudes en un cierto tema en particular. Considero que esas son sus oportunidades y no precisamente tratar de seleccionar el problema más relevante para la humanidad y tratar de solucionarlo. Quizá no van a solucionar algo así de esa forma, pero simplemente trabajen en los casos pequeños, trabajen en su propio ambiente, en sus propios marcos de alcance, en sus escuelas, en sus profesiones. Traten de hacer un mejor trabajo con eso antes y traten de determinar signos que pudieran tener efectos pequeños pero duraderos. No consideren los problemas demasiado grandes, tratando de hacer un mejor trabajo. Traten de hacerlo de forma un poco más pequeña al principio. ¿Qué profesión debo de tener? ¿Dónde puedo ser más beneficioso para la humanidad? Normalmente se dice, debemos de observar todo lo que se está haciendo. Cualquier profesión que se esté utilizando es algo que pueden hacer. La seguridad, por ejemplo, es un tema que se debe de tomar, es un tema que normalmente se ve. Ustedes a lo mejor no están interesados en ver si hacen un buen trabajo, pero eso es bastante relevante en algo que pueden tener, que es una influencia más duradera en la sociedad. Tenemos espacio para una pregunta más. Hi, my name is Moises Mota. Hola, mi nombre es Moisés Mota. Quisiera saber si hubiera algún tipo de invitación que pudiéramos tener para traer algún tipo de ayuda como de este tipo a México, el colegio que mencionaba. again difficulties to you speak about helping Mexico, doing something beneficial for Mexico, but they don't. Hacer algo beneficioso para México que puedan. ¿En qué dirección? Hablando del el Barefoot College en India. ¿Hay algún tipo de organización que pudiéramos traer aquí? Desde luego que sí puedan. Hay muchos aspectos positivos en esto que pueden desarrollar aquí en el país, y está toda esta gente en sociedades remotas que no tienen ningún tipo de ventajas que pueden utilizarse, y tratar de ayudarles a hacer este tipo de enfoques para ellos, motivar a toda esta gente para trabajar con ellos mismos y ponerlos en acción, y simplemente pueden ustedes como que bajarse un poco a su nivel para apoyarles. Solamente traten de, no solamente de tener beneficios para ustedes, sino de todos ellos, y dejarlos que continúen, iniciar este tipo de enfoque y entonces dejarlos ir, que se desarrollen. Esto puede construir una cultura más ética, puede hacerse también en comercio, en educación, en las actividades familiares. Todo esto tiene efectos tan positivos en México, por ejemplo, sobre todo. Muchas gracias, doctor Ernst, por compartir con la comunidad USLAP sus experiencias y conocimientos. I'm
A continuación, la Universidad de las Américas Puebla hace entrega de manos de nuestro rector, el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, de un reconocimiento especial a nuestro conferencista Nobel UTLAP Primavera 2012. Es así como damos por concluido el programa de esta conferencia Nobel UTLAP Primavera 2012. La comunidad de la Universidad de las Américas Puebla agradece la presencia de nuestro ponente y de los asistentes que hoy nos acompañaron en el auditorio y en la transmisión en vivo a través de nuestro portal electrónico. Los invitamos a seguir participando en las actividades del Tercer Encuentro Nacional de Ciencias. Muchas gracias. Muy buenas tardes.